de dónde surge este concepto de nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Constitución de 1991 de Colombia es la que de alguna manera hay un cierto consenso de que introduce una forma de enfocar el constitucionalismo diferente a la que había existido hasta ese momento en el subcontinente. Esos proyectos constitucionales lo que hacen es intentar trasladar básicamente los paradigmas del Estado social y democrático de derecho, fundamentalmente europeo, con algunas pinceladas también del clásico constitucionalismo norteamericano que siempre está presente en el constitucionalismo latinoamericano desde la época de la independencia, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa es la respuesta constitucional que se da cuando se sale de las dictaduras y cuando se transita hacia un sistema democrático. América Latina sigue siendo uno de los territorios donde hay un mayor índice de desigualdad social, donde hay una mayor acumulación de riqueza proporcionalmente a la riqueza que existe en la zona, y por lo tanto estamos hablando de dos cosas diferentes. Es decir, América Latina está, digamos, en el contexto, digamos, histórico europeo, se encuentra en la fase de confrontación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en Europa, es decir, donde no había consenso entre las clases dirigentes y las clases subordinadas respecto a que había que hacer un pacto social y una redistribución de la renta, y en cambio Europa ya había transitado a otra situación en la cual la clase dirigente, a fuerza de golpes sociales y políticos, había llegado al convencimiento de que tenía que ceder en sus posiciones de dominio. Los ciudadanos y las ciudadanas de los países suramericanos que obviamente celebran con alborozo el final de las dictaduras militares y a los cuales se les abre unas expectativas de que va a haber una situación de democracia que obviamente identifican con que la democracia tiene que ir unida con una mayor asunción de poder personal, de mayor protagonismo social en las decisiones del Estado, ven que luego se convierte en un juego, una vez más, de élites, con unas formalidades democráticas, pero en las cuales realmente la ciudadanía no tiene demasiada incidencia. Como digo, en ese constituyente de 1991 es donde se va a producir un reencuentro de la teoría constitucional latinoamericana con la realidad, y además un encuentro con las disfunciones del sistema político, económico y social que se había estado implementando en Colombia, pero en general en toda Sudamérica. La guerrilla colombiana aparece ante la imposibilidad de participar políticamente porque los partidarios de posiciones de cambio social eran sistemáticamente eliminados por los dirigentes en aquel momento del Partido Conservador, y eso provoca que los sectores más avanzados del Partido Liberal vayan y se pasen, digan, es imposible acceder al gobierno por la vía democrática porque o nos matan o nos hacen fraudes electorales, por lo tanto la única manera de cambiar el país es por la vía armada. Lo digo porque hay que recordar que esto no es una guerrilla que surge porque sí, sino que surge porque es imposible la participación política efectiva, ¿no? Y por lo tanto, cuando se abre ese proceso constituyente, nos encontramos con una situación político-social que está enmarcada por el convencimiento de la élite dirigente de que tiene que hacer concesiones, y por otro lado por el empoderamiento y la fuerza que da también a los que acaban de salir de la lucha armada, de que han conseguido, digamos, que eso se ponga sobre la mesa y por lo tanto se sienten fuertes para exigir cambios estructurales. Y evidentemente por esas circunstancias sociales es por la que se plantea, bueno, que habrá que hacer algo diferente a lo que hemos hecho. No podemos ir a un proceso de asamblea constituyente con una, digamos, una expectativa social y política de que van a haber grandes cambios y volver a repetir el modelo que copiamos ya anteriormente del constitucionalismo social de derecho, del Estado social de derecho europeo. Hay un intento de combinar la democracia representativa con fórmulas de democracia directa que dan lugar a lo que hoy en día conocemos como democracia participativa. Hay también intentos de tener presente que para producir una redistribución de la renta en el país, el mercado no lo resuelve de manera natural, porque ya está visto que con el funcionamiento solo del mercado no solamente se han mantenido, sino que han aumentado las diferencias entre las clases dirigentes y las clases subalternas, y por lo tanto, desde esa perspectiva, hace falta también una intervención del Estado en la economía y en la
en el mercado para que se pueda producir realmente una situación de desbloqueo de las desigualdades que existen en el país. Activamos una asamblea constituyente y con la institución resolvemos el problema. No, no, la asamblea constituyente es el mecanismo para hacer un cambio de organización del Estado, de la sociedad, pero si usted no tiene una mayoría acorde con esa voluntad de cambio dentro de la constituyente hace lo de Fujimori, es decir, consolida aún más el control de una situación de facto existente. Como consecuencia de ello, se va a producir una identificación de la ciudadanía de vamos a apoyar una fuerza política para que crea constituyente, pero además vamos a darle la mayoría suficiente en esa constituyente para que proceda a hacer los cambios estructurales. Y esa elección es la que de alguna manera luego vamos a ver que ocurre también en Ecuador y en Bolivia.